Es indudable que a este punto, ChatGPT es una herramienta que todos los profesionales tech están utilizando en sus trabajos para facilitar muchas tareas y por supuesto generar código y crear software. Y la razón es que ofrece muchas ventajas. Ayuda a reducir el tiempo al generar código más rápido, puedes aprender prácticamente cualquier tema, te permite enfocarte en hacer las tareas más complejas o funcionalidades principales de tu proyecto en lugar de pasar mucho tiempo escribiendo código repetitivo. Y puedes tener un asistente las 24 horas los 7 días de la semana para trabajar en cualquier cosa. Pero aunque es obvio que la herramienta es útil, también es muy fácil usarla de cierto modo, que yo creo que puede ser perjudicial para cierto tipo de programadores, principalmente por los malos hábitos que puede enseñarles indirectamente. Y especialmente para esos programadores que realmente creen que la herramienta es inteligente, o aquel tipo de persona que cree que porque la herramienta devuelve una respuesta inmediata, ya no tiene que estudiar o cree que no necesita mejorar en la escritura de código. Y digo esto porque a diario cuando trabajo con programadores ayudándolos en sus proyectos o cuando pago a desarrolladores para llevar un proyecto a cabo y empiezo a revisar código, me es muy fácil ver cuándo está generado con ChatGPT. Y me es difícil evitar pensar el daño que están haciéndose ellos mismos profesionalmente y sobre todo a largo plazo al usar la herramienta de una forma tan irresponsable. Y no lo tomen a mal, pero la forma en la que lo están utilizando algunos desarrolladores principiantes es la que creo que deberíamos tener en cuenta, evitar utilizar para que puedan convertirse en desarrolladores en lugar de tan solo alguien que copia y pega código. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están aprendiendo este tipo de prácticas, pero como sé que quieren mejorar para convertirse en mejores profesionales de esta área, en este video les voy a comentar de 5 malos hábitos de ChatGPT para programadores. Coders, si necesitan proxies confiables de alta calidad para sus proyectos, además que sean baratos, les presento a dataimpulse.com. Este es un servicio que cuenta con más de 5 millones de IPs únicas, es decir, que pueden acceder a distintas direcciones IP que son residenciales y que pueden obtenerlo en más de 195 países. Además, eligen entre sesiones rotativas o adhesivas según sus necesidades. Y aquí pagan por el tráfico sin fecha de expiración y solo por lo que consumen, sin tarifas mensuales. Dataimpulse es un buen servicio si lo que quieren hacer es hacer web scraping eficiente. Te permite extraer datos de la web de manera segura al ser un intermediario y también de forma anónima al no dejar tu IP. Además, el renderizado que utiliza es similar a lo que le ofrecen los usuarios, utilizando las últimas versiones de navegadores para que los resultados sean muy precisos, y su documentación lo pueden encontrar en español y portugués. Además, cuenta con una tecnología de scrapping llamada Snitch, la cual evita bloqueos y restricciones. En resumen, Dataimpulse es tu aliado para obtener datos de forma segura y eficiente desde cualquier web. Para saber más, puedes visitar dataimpulse.com o puedes visitar el enlace que te dejo en la descripción. El primer mal hábito que he visto es obviamente el de copiar y pegar sin razonar o sin pensar. Esto es muy normal porque es lo que ofrece la herramienta, genera texto y código, y esto ha hecho que muchos principiantes en programación puedan generar proyectos de tamaño medio, y eso es bueno porque usando el chat le preguntas cómo generar una estructura de un proyecto y los archivos, y a medida que le vas preguntando vas rellenando las carpetas y archivos con código. De esa forma he visto proyectos muy grandes creados simplemente con ChatGPT. Pero un error grave que tienen muchos principiantes es que como GPT ya genera el código, ellos creen que pueden evitarse tratar de entender o estudiar ese código. Esto lleva a que el código muchas veces esté escrito horriblemente o tenga muy mal rendimiento o hasta perjudica al desarrollador, porque como no aprendió a resolver algo básico, cuando tenga que añadir más complejidad a ese código que copió y pegó, se va a demorar más cuando se necesita cambios encima de esa funcionalidad, o a veces muchos principiantes ya no encuentran una forma de cómo extenderlo. El generar código para proyectos repetitivos y simples está bien, porque no tenemos que escribir todo desde cero si ya lo entiendes muy bien, pero cuando se trata de código para un proyecto nuevo y que no es tan simple de entender, por ejemplo, estás haciendo una función de búsqueda, un algoritmo de la ruta más corta, un diseño de grafos, un buscador, es decir, una funcionalidad específica que el chat rápidamente te puede dar, pero que no es tan fácil de entender a la primera, y tú copias y pegas el código sin leerlo y no tratas de entenderlo, cuando tengas que mejorar esa función no podrás hacerlo fácilmente o revisar que lo haga correctamente, simplemente porque no entiendes sus bases, y a más modificaciones requieras para el proyecto, más vas a empezar a dar vueltas. Una forma fácil de solucionar esto es que si tienes una parte complicada y que está siendo generada con ChatGPT o te estás ayudando de ChatGPT, trata de comprender el funcionamiento de ese código antes de integrarlo. Hacerlo es simple, como poder hacer un diagrama o un dibujo sencillo de qué es lo que está generando. Es decir, trata de poner gráficamente una solución en código que te está dando el chat. Por ejemplo, si estás haciendo una función recursiva que procesa algo y recién estás empezando y te es complejo entender el código, intenta colocarlo en pseudocódigo. O si estás aprendiendo cómo funciona la autenticación con JWT o OAuth, por ejemplo, como esto lleva muchos pasos, puedes pedirle que te genere un diagrama de cómo funciona esto. O si estás llevando un sistema que es más difícil de recordar todos sus pasos, dile que te lo grafique. Por lo general, ChatGPT te va a dar textos en formato Markdown y gráficos en textos, y te puede dar una idea. De hecho, en el video de cómo utilizar ChatGPT para ser más productivo, yo les mostré cómo usar ChatGPT para generar roadmaps o mapas mentales usando una herramienta llamada MarkMap. Bueno, bajo una idea similar, también hay otra herramienta llamada Mermaid que genera gráficos a partir del lenguaje, es decir, del texto que genera ChatGPT. Si necesitas explicar, por ejemplo, cómo autenticar con OAuth, dile al chat que te explique cómo funciona OAuth y genere un formato de Mermaid. O si necesitas entender cómo funcionan los JSON Web Tokens o JWT, también puedes decirle que te genere un diagrama de cómo funciona JWT
JWT utilizando Mermaid. Y listo, tienes ahora una forma visual de cómo funcionan esos pasos, adicionalmente a la explicación que te da el chat. Y de hecho, bajo la misma idea puedes generar diagramas de todo tipo, como diagramas de entidad-relación, diagramas secuenciales, gráficos pie, diagramas de Gantt. La idea es que tú puedas entender todos los pasos que conlleva crear sistemas o entender porciones de código más difíciles que en lugar de solo copiar y pegar. Así que si bien puedes generar todos estos gráficos al instante, mi sugerencia es que lo vayas redibujando y a medida que lo vas haciendo, vayas entendiendo cada partecita que estás dibujando. De esa forma, si no entiendes algo, puedes preguntarle al chat y profundizar en esa parte del sistema. Aquí también recomendaría tomar notas, o si encuentras el enlace de algún recurso que te explica mejor que el chat, guarda el enlace, copia y pégalo en tu aplicación de notas, guárdalo para después, y de esa forma no tienes que tener muchas pestañas abiertas del navegador porque ya las estás anotando, o de repente encontraste algo que te es difícil de entender, puedes explicarlo en tus propias palabras en tu propia aplicación de notas. Al final eso va a ser para ti. Y en mi caso, si te preguntas qué aplicación de notas yo recomendaría, yo uso dos, que una es Obsidian y la otra es Notion. Y usando estas formas de poder entender el código, aquí ya estaría simplemente estudiando y no solamente copiando y escribiendo. Y muy pronto voy a darte un ejemplo más directo de cómo hago yo esto cuando estoy estudiando algo nuevo, en donde tomo notas y hago todo este proceso que por lo general toma algo de tiempo, pero vale la pena cuando intentas entender algo nuevo. No saber modularizar código. Otro error muy común que creo que tienen muchas personas que están generando código con GPT es el generar archivos gigantes de código. Lo que sucede es lo siguiente: piden algo al chat, este les da una respuesta y vuelven a copiar y pegar todo el código que les generó, y este vuelve a darle una respuesta más grande y estos empiezan a copiar y pegar repitiendo el ciclo. Y esto funciona porque el problema está resuelto para el sistema. Al intérprete o el compilador que utilices no le importa si el archivo es grande o pequeño, pero el código lo tienen que leer personas. Así que el día que toque ese código otro desarrollador que realmente programe y no solamente utilice ChatGPT, lo va a tener mucho más difícil de mantener o continuar simplemente porque es un archivo inmenso con una enorme cantidad de código generado por GPT. Y créanme, se nota cuando el código está generado por GPT. Y la razón es simple: GPT no está enfocado en generar código legible, solo trata de completar una tarea. La solución más recomendada aquí es que estudies un poco de cómo estructurar tu proyecto en el lenguaje de programación que uses. No todos los lenguajes se estructuran igual. Algunos necesitan guardarse en carpetas, otros pueden ser archivos simplemente, otros necesitan algún tipo de archivo index, o también puedes ir pidiéndole al chat que una vez te da el código, la respuesta que necesitas, pídele cómo separarlo en múltiples archivos o cómo modularizar el código que te ha dado. Y eso te puede llevar también un paso más cerca a evitar la dependencia al chat, porque este solo te va a dar nombres de archivos y carpetas, no los va a crear por ti, tú vas a tener que hacerlo. Así que vas a tener que ir a tu sistema, crear carpetas, ir organizándolos, ir separándolos, lo que te va a obligar a realmente convertir ese código o entenderlo. Además, también te ayudará a tener mejores respuestas del chat, porque al modularizar tu código te ayudará a tener distintas funciones o clases separadas que solo hacen una sola cosa, lo que significa que si antes necesitabas darle un archivo gigante, ahora solo puedes darle la porción pequeña de código o esa función en específico y tratar de extenderlo, lo que te va a ayudar a obtener mejores respuestas, además de poder entender mucho mejor cómo ir separando más y más tu código. Aunque algo a tener en cuenta es que se vuelve más difícil luego consultar múltiples archivos a un modelo inteligente, por lo que aquí también sugeriría utilizar GitHub Copilot Chat si ya lo estás pagando. Y yo ya sé que GitHub Copilot es una variación de GPT al final del día, pero que está dentro de Visual Studio Code, solo que este te permite poder leer múltiples archivos del proyecto y sirve mucho más cuando el proyecto está formado por distintas carpetas y archivos dentro del editor. Aunque claro, no es tan bueno respondiendo como GPT, así que al final depende más que todo de qué tanta ayuda necesites. Para conocer más de esto, de cómo puedes entender múltiples archivos utilizando GitHub Copilot, te dejo el video de GitHub Copilot en Visual Studio Code que ya he creado hace algunos meses. También algo que aquí sugeriría estudiar es la creación de paquetes, módulos, bibliotecas o también llamado librerías en tu lenguaje de programación. Sobre todo si tienes un proyecto grande o estás trabajando con otros desarrolladores, esto te ayudaría también a modularizar el proyecto e ir separando la lógica en otros pequeños proyectos, y que el chat va a poder ayudarte mucho más fácilmente si los proyectos son pequeños. Aunque esto conlleva administrar más código, así que estás cambiando simplemente un tipo de problema por otro. No usar recursos alternativos a ChatGPT. Yo los entiendo, ChatGPT ya te da la respuesta, y muchos de ustedes quizás se estén preguntando ¿para qué iría a la documentación oficial a leer un proyecto cuando ya me está dando la respuesta? ¿Cierto? Bueno, todos que creen esto de momento hacen que un proyecto genere lo siguiente: 1. Código desactualizado. La razón es que GPT al ofrecer respuestas no usa el código más moderno, así que he visto proyectos, por ejemplo, de frameworks creados en versiones viejas solo porque el chat lo sugirió, en donde puedes llegar a obtener errores de código desfasado o deprecate, además que puede hasta sugerirte formas antiguas de crear tu proyecto, porque para el chat eso sigue siendo correcto, solo que para nosotros no nos conviene utilizar versiones viejas. Lo segundo es que, irónicamente, estos desarrolladores se demoran más en resolver problemas. Quizás te ha pasado esto: escribes código, obtienes un error, se lo preguntas al chat, lo resuelves y obtienes otro error, y así. Bueno, he llegado a encontrar desarrolladores que han pasado días buscando la solución a un error y luego este le ha dado otro error y así continuamente. La razón es que el chat no llegaba a la respuesta. Esto se pudo resolver fácilmente yendo a la documentación y dándose cuenta que allí había una nota por parte de los desarrolladores en donde estaba la solución directa, y que por supuesto el chat nunca se los
sí va a dar porque simplemente desconoce esa versión. Y a pesar de que GPT actualmente puede ir al sitio y hacer un scrapping o leer el sitio por ti utilizando la versión GPT 4o, este solo genera una respuesta genérica muchas veces, o incluso a veces se inventa respuestas y no llega a la solución puntual, sobre todo cuando el error es complicado. La solución a esto es simple: tenga a tu disposición más recursos adicionales a ChatGPT, es decir, aprende a utilizar otras herramientas o webs. Si vas a hacer preguntas, aprende a utilizar GitHub Issues, Stack Overflow, incluso puedes aprender Google Dorking para que puedas filtrar sitios en el buscador. También puedes unirte a la comunidad de bibliotecas, servicios, lenguajes o frameworks que estés utilizando, y muchas veces las personas de esas comunidades tienen problemas similares a los tuyos. Además, estos van a utilizar la última versión y te van a dar una solución más real o una solución más directa a los problemas que pueden estar surgiéndote. O también puedes utilizar chats alternativos a ChatGPT que estén compitiendo con él y estén ofreciendo algo nuevo. Por ejemplo, está Cloud 3 o Gemini, y que a pesar de que estos dos a veces no tengan el mismo grado de calidad, es una forma de tener más herramientas a tu disposición. Es decir, como desarrollador, el ChatGPT se convierte en una de tus herramientas, pero no la única que necesitas para desarrollar. Evitar estudiar las bases. Quizás muchos de ustedes conocen este meme de este programador que copia y pega código. De hecho, da tanta gracia porque todos hemos hecho esto alguna vez. Hemos buscado algo en Google, vamos a la respuesta en Stack Overflow y ahora en ChatGPT, copiamos y pegamos y funciona. Ahora, esto lo hacen tanto programadores experimentados como los programadores que recién inician. Pero algo que debes saber es que el programador más experimentado sabe por qué esa porción de código que está copiando está arreglando el error, mientras que el que empieza cree que eso es una especie de truco o algo que por algún motivo debe añadirse y va a funcionar porque sí. Y que cree que no es necesario entender eso porque ya funciona, no hay necesidad. Es decir, la diferencia entre estos dos tipos de programadores es que a pesar de que ambos copian código, uno trata de entender y el otro solo copia y pega. Y esto es lo mismo si usa ChatGPT. Es decir, el dejar de estudiar un tema solo porque el chat lo genera es lo mismo que antes se podría pensar que no necesitabas aprender un lenguaje, framework o conocer cómo funciona una biblioteca de código solo porque lo podías encontrar en Google. Tanto ChatGPT como Google y otros sitios más, a pesar de que tengan la información, no evita que necesites que tú la entiendas o que tú la practiques cierto tiempo. Por ejemplo, he tratado con varios programadores que les he dado proyectos y creen que no necesitan estudiar las bases del framework o lenguaje del proyecto porque el chat ya se los da. Les doy código en algún lenguaje de programación y generan más código que el que deberían. He visto aplicaciones de React que pueden obtener, por ejemplo, los datos de un query usando hooks de la biblioteca, pero usan la API del navegador. Y a pesar de que esto funciona, no es correcto, porque al final hay mejores formas de hacerlo de acuerdo a la biblioteca. Y claro, ellos no lo saben porque realmente no saben las bases de su framework o lenguaje. Otras veces, por ejemplo, también doy proyectos en frameworks de backend, Nest.js por ejemplo, pero lo escriben como si fuera otro framework, como Express, porque en realidad no saben las bases del framework Nest. Entonces tratan de entenderlo con algo que ya conocen y ayudándose del chat generan una especie de híbrido en donde funciona el código, pero no sigue las mismas reglas del framework. Otras veces en algunos proyectos también se tienen que hacer operaciones matemáticas como promediar, calcular estadísticas o calcular algún tipo de dato, y algunos desarrolladores con los que he trabajado solo lo piden al chat, este genera código de frontend para ello y no piensan que quizás sería mejor generarlo en el backend, ya que allí tienen la base de datos, pero como no estudian, no van a saber cómo pedírselo al chat, y si el chat no se lo sugieren, simplemente no van a aprenderlo. Lo que quiero que noten es que el problema no es tanto el chat, sino el problema son los programadores que no tienen base y que creen que no necesitan aprender estos temas esenciales al momento de trabajar en un proyecto de verdad. Es decir, ellos simplemente quieren ir directo a escribir la aplicación y quieren saltarse el proceso de aprender o el proceso de estudiar primero. Como resultado, generan proyectos de código que en cierto punto ya no entienden cómo continuar o código que ya no saben cómo arreglar. A veces el proyecto está mal optimizado, está muy desordenado e incluso tiene distintas formas de escritura y la ejecución puede llegar a ser muy lenta. Además que cuando se construye la aplicación, es decir, pasa a producción, de tanto que han utilizado ChatGPT, tienen código que no utilizan y realmente es bastante incómodo leer ese tipo de código. O simplemente a veces quieren optimizar el código, pero como han utilizado tanto ChatGPT, ya no saben en qué punto tienen que modificar. Esto también produce un problema que en mi opinión es más grave, que es el eterno programador junior, aquel que cree que sabe programar, pero no puede empezar ningún proyecto sin el chat, similar al problema del tutorial hell, que es en donde un programador no puede crear ningún proyecto porque necesita de ver un tutorial primero para empezar. Bueno, es muy similar. Y la solución es simple. Si mañana tienes un proyecto para crear, supongamos, un e-commerce, no solo empieces a generar el código del e-commerce, también dedícale unas horas a estudiar antes algunas herramientas que vas a utilizar en ese proyecto. Por ejemplo, si tu proyecto va a utilizar Next.js, no vayas directo a pedirle al chat que te genere un proyecto en Next.js. Primero, aprende las bases del framework. Crea un proyecto pequeño antes de generar el proyecto de verdad, practica unas cuantas horas y si quieres aquí ayúdate del chat para poder estudiar esas bases. Pero la idea es que practiques antes de generar el proyecto de verdad y ya luego puedes utilizar el chat adicionalmente de todo lo que has practicado para poder generar tu proyecto. Esto te va a ayudar tanto a generar código de mucha más calidad, también a detectar los errores que te genera el chat, las cosas inventadas que también puede llegar a generar y comprobar o al menos sospechar cada vez que el chat está generando código que tú sabes que no va a funcionar. Incapacidad para reconocer código de baja calidad. Recuerdo que hace años, antes de GPT,
cuando desarrollaba, cuidaba mucho de usar solo el código que necesitaban mis proyectos, y los desarrolladores que trabajaban conmigo les era un poco más difícil de entenderlo al inicio, pero cuando pasaban unos meses y continuaban estudiando y practicando con el proyecto, tomaban la misma idea que yo tenía, y el código, al estar bien organizado y tomarnos un poco de tiempo generar una buena estructura y unas prácticas un poco más recomendadas, era simple de añadir modificaciones. Es decir, costaba un poco al inicio, pero el proyecto eventualmente estaba más cuidado y era más fácil continuarlo. Con herramientas con ChatGPT y GitHub Copilot a este punto, recibo tantas modificaciones de golpe en un pull request en un nuevo proyecto que parecería que la productividad se duplicó. Y sí, generan más código, pero si antes ya generabas código de mala calidad, ahora tengo que revisar el doble ese código de mala calidad. Porque de nuevo, GPT no programa, solo genera código. El que programa es el desarrollador. Él debe revisar que el código deba seguir las mejores prácticas, tanto en orden, en reusabilidad y facilidad de lectura. De hecho, la idea es muy simple. Ellos tratan de acabar una tarea y simplemente hacer su pull request y terminar. Esto luego genera una enorme cantidad de código desorganizado, y para aquellos desarrolladores que ya tienen experiencia escribiendo código, les es muy molesto revisar ese tipo de código porque les da más trabajo al final a ellos. Es decir, el junior presenta su solución usando GPT, es una solución pésima realmente, pero alguien que lo está revisando el código va a tener que corregir ese error o va a tomar más tiempo devolviéndole que no está bien o tiene que corregirlo. Ahora, esto parece que no importa a un junior, pero esto a la larga tiene costos que un junior va a tener que afrontar. Por ejemplo, si nosotros añadimos código simplemente copiando y pegando, eventualmente vamos a llegar a tener un rendimiento subóptimo. Es decir, el código que se está generando puede que esté consumiendo más recursos de lo que se espera. También puede ser más complejo, porque puede generar soluciones más rápidas, pero también puede aumentar la dificultad para mantener código que no hemos escrito. O a veces también tenemos suposiciones incorrectas. Es decir, que el modelo puede hacer suposiciones basadas en un contexto que no entiende, o al menos no lo tiene completo, lo que lleva a soluciones que pueden dar error más tarde. O a veces también genera código con vulnerabilidades, malas prácticas de seguridad o convenciones de codificación que no coinciden con lo que el proyecto está utilizando. Además de a veces también tener estilos inconsistentes o comentarios insuficientes, o a veces por lo contrario comentarios excesivos. Ahora, todos estos errores no es simplemente porque el modelo programe mal. De hecho, de nuevo, solo genera código. Pero depende de lo que le hayas preguntado y cómo se lo hayas preguntado y todas las consideraciones que hayas añadido a esa pregunta para que te genere un código más óptimo. Y para poder saber eso, el que pregunta debe saber algo de código. Ahora, hay formas de mitigar este problema, por supuesto. La primera es optimizando manualmente. Es decir, hay que ajustar y optimizar el código manualmente cada vez que te generan o te hacen un pull request a tu proyecto, o tú mismo estás generando el código. No simplemente copies y pegues, trata de ir acomodándolo manualmente a medida que vas obteniendo todas esas porciones de código. Es decir, tú obtienes como pequeñas partes y tú tienes que ir organizándolas. Tú eres como el arquitecto de tu aplicación. También lo siguiente es que puedes hacer revisiones y pruebas más constantes. Es decir, si GPT ya te genera el código, lo que puedes hacer es añadir código extra para que revise ese código. Esto se llama testing, y también puedes añadirlo en tus proyectos, ya que como te es más fácil generar el código, también ahora puedes generar rápidamente el testing. Y lo otro es mantener buenas prácticas. Asegúrate de que el código siga las convenciones de codificación de tu proyecto, que no se salten las reglas a otros programadores que recién están empezando, y puedes ayudarte de herramientas como Sling, Prettier, Husky o los hooks de Git, además de otras herramientas de CI/CD que analizan el código o ejecutan tests antes de pasar a producción. Y de hecho todo esto hace que fortalezca más la idea que les mencioné en el video de las IAs que no reemplazarán a los programadores, porque solo con herramientas que generan código, aún alguien tiene que unir, corregir, diseñar estos sistemas que usen estas porciones de código. Y eso no ha cambiado en nada al día de hoy, así que aún hay mucho trabajo que hacer para la mayoría de programadores, y esto no se ve muy lejos de que cambie. En fin, estos son algunos temas que he notado actualmente al trabajar con desarrolladores que usan mucho software de IA, como ChatGPT o GitHub Copilot. Como siempre, el problema no está tanto en las herramientas, sino en aquellos desarrolladores que de cierta forma están siendo irresponsables al utilizar la herramienta, que por simplemente seguir facilidades se están generando problemas a futuro. Porque cuando tengan entrevistas técnicas y ya haya pasado varios años utilizando esta forma de desarrollar, se va a ver que no han aumentado su nivel técnico. Siguen siendo unos juniors solamente con 4 años de experiencia utilizando ChatGPT. De hecho, eso también indirectamente favorece a aquellos desarrolladores que ya han pasado varios años desarrollando y ahora utilizan herramientas de IA, porque están aumentando su nivel técnico, y a su vez también se están volviendo más escasos, ya que la mayoría al día de hoy se está uniendo a este tipo de profesiones simplemente copiando y pegando código. Así que estudien con calma, utilicen los modelos inteligentes responsablemente, no tomen todo el código copiando y pegando, traten de entender lo más posible que puedan y dedíquenle horas al estudio, y por qué no, ayúdense a modelos como GPT y otros, pero siempre preocúpense en generar código de calidad, y GPT no es la única solución, y de hecho está muy lejos de ser una solución óptima para proyectos de verdad. Aún así, es una herramienta muy útil para poder empezar en desarrollo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.df/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.